Enfurézcase quien quiera, con tal de que yo no sea hallado culpable de haber guardado un silencio impío, pues soy deudor de la palabra divina. Martín Lutero. Primera defensa, argumentos lógicos. Número 1. El argumento en base a un principio falso. Es decir, hemos analizado en videos anteriores que todo el libro de Malaquías nunca va dirigido ni a la iglesia de Cristo y por ende a ningún cristiano. La premisa de Malaquías 3:10, al ser exclusivamente para judíos, porque en ese tiempo estaba levantado el templo, no puede tomarse como primer argumento para obligar y presionar a que los cristianos sigan entregando sus diezmos. Por consiguiente, si el primer principio es falso, toda la cadena de subargumentos que se desprendan del mismo serán falsos. Por ende, la conclusión es falsa. Se está partiendo de un principio falso al momento de pretender que los cristianos entreguen sus diezmos. Y ese principio es que Malaquías 3:10 no pertenece a la era de la iglesia. Número 2. La gramática del asentamiento. Los vocablos griegos que aparecen en el Nuevo Testamento nunca indican que se debe de entregar o pagar los mismos. Sea verbo o adjetivo o sustantivo, ningún vocablo griego da pie a que se sigan pagando los diezmos. Número 3. La inseguridad de apoyarse sobre una supuesta revelación divina ni personal. Nadie está por encima de la Biblia. Número 4. Ambigüedad de argumentos. Es decir, mezclar principios, formas, métodos, tiempos y formas con el fin de avalar la doctrina del diezmo es violentar los principios más elementales de la lógica formal. 5. La lista de fantasías y delirios pastorales son ajenos a la Biblia y no tienen ningún peso de autoridad. 6. Las falacias, los trucos, las paradojas, las mentiras y los fraudes diezmitas ajenos a la escritura no deben tomarse en cuenta. 7. El uso de escrituras para excluir interpretaciones realmente históricas y genuinas es una profanación a las santas escrituras. Es decir, existen cientos de pasajes en el Nuevo Testamento que te dicen claramente que no debes de diezmar. Pero estos predicadores de diezmos los excluyen o los ocultan a la vista del congregante a fin de que su teoría falsa de los diezmos sea positiva. Número 8. El punto oscuro, es decir, los diezmos no son aplicables en el Nuevo Testamento. Sin embargo, estos falsos predicadores y pastores han inventado todo un artilugio de sofismas y sistemas para nublar la escritura. Número 9. El argumento de variación. Se desliga el argumento principal y se toman unos argumentos ajenos o parecidos al mismo, y por ende
la conclusión es falsa. Por ejemplo, el clásico argumento de la viuda pobre, que dio todo lo que tenía y se quedó sin nada. En ese pasaje nunca se está hablando de diezmos. La palabra ni siquiera aparece en tal pasaje. Pero al torcer la escritura, se da por implícito que la viuda estaba entregando los diezmos. ¿Qué manera de torcer ese pasaje? Reitero, ese pasaje nunca está hablando de diezmos. Inclusive hemos comentado ya que la Torá prohibía que la gente pobre diezmara. Y el pasaje es tan claro que dice la viuda pobre. Por tanto, ella estaba exenta de los diezmos. Número 10. El argumento en círculo. Se dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas al mismo pasaje a fin de oscurecer el mismo y por consiguiente su interpretación. Por ejemplo, en el libro de Hechos capítulo 5 del problema de Ananías y Zafira, he encontrado cientos de interpretaciones distintas a fin de que la conclusión final sea que entregues tu dinero. 11. No robas si tú no entregas tus diezmos. 12. No debes pedir dinero prestado para pagar diezmos. 13. No existe delito alguno si decides retener el diezmo. 14. No pecas de ninguna manera si usas el dinero en ayuda del pobre y del necesitado. 15. Los judíos piadosos y pobres no diezmaban. 16. La palabra diezmo no aparece en el libro del Éxodo. 17. La palabra diezmo no aparece en el libro del Levítico. 18. La palabra diezmo no aparece en el libro de Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Esther, Job, Proverbios y Eclesiastés. La palabra diezmos no aparece en los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. 20. El vocablo diezmo no aparece en los libros de Esdras, Oseas, Joel, Abdías, Miqueas, Nahum, Sofonías, Ageo y Zacarías. 21. Jesucristo nunca diezmó, aunque la ley mosaica así lo exigiera. Porque la misma ley mosaica eximía al pobre de pagar diezmos. 22. Jesucristo nunca enseñó nada, absolutamente nada, sobre el diezmo. 23. El diezmo no forma parte de la mayordomía cristiana. 24. Ningún israelita diezmó en el Éxodo y ya el diezmo era parte de la ley en dicho libro. 25. Los enemigos de Cristo nunca le condenaron por no diezmar, porque ellos sabían que la ley mosaica lo eximía. 26. El Talmud prohibía a un fariseo estricto sentarse a la mesa con alguien que no diezmara. Sin embargo, ellos se sentaron con Cristo. ¿Por qué? Porque los fariseos sabían que el Talmud y la ley de Moisés no obligaba a nadie a diezmar, máximo si no tuvieran tierras de agricultura. 27. El concilio de Constantinopla no autorizó ni promovió el diezmo en el año 325. 28. El concilio Vaticano I nunca trató el tema del diezmo en el año 1869. 29. El concilio Vaticano II, de igual forma,
nunca consideró los diezmos. 30. El concilio de Letrán jamás introdujo que se pagaran diezmos en el año 1215-1216. 31. El concilio de León, considerado por la Iglesia Católica Romana como el 14 concilio ecuménico en 1272 por el Papa Gregorio X, no tocó jamás el asunto de diezmos. 32. El concilio de Constanza en 1413 nunca tocó el tema de diezmos. 33. Ya que el diezmo no está constituido ni contenido en el Nuevo Testamento, ni es una ordenanza, los antiguos reyes de Europa del siglo XIV, XV y XVI compraban bulas papales para conseguir permiso para exigir el cobro de los diezmos a sus vasallos, como es un claro ejemplo del 8 de enero de 1540, cuando el licenciado Juan Villalobos compró dicha bula papal a Paulo III. 34. El concilio de Milán no habló jamás del diezmo. 35. El diezmo no está arraigado en la historia cristiana. 36. No existe tal visión del diezmo. 37. La iglesia de Cristo no es el alfolí israelita donde se recogían los antiguos diezmos. 38. No es verdad que es un verdadero arte entregar tus diezmos. 39. Nunca Jesús, llamado el Cristo, dio la gran comisión de Marcos 16:15 con relación al diezmo. Tal palabra del diezmo no aparece ni una sola vez en todo el libro de Marcos. No existe relación alguna entre el diezmo y la evangelización dada como la gran comisión. Jesucristo nunca ligó la gran comisión de ir y predicar y hacer discípulos en relación al diezmo. Jamás. 40. El libro de los Salmos, en sus 150 capítulos, no aparece una sola vez la palabra diezmo o diezmos. En sus 2453 versículos no se usa ni una sola vez tal palabra. 41. Jesús no alabó a los fariseos por entregar sus diezmos. 42. Cristo nunca dijo que se diera más allá del diezmo, es decir, que se entregara un 15, un 20, un 30% más que la ley estipulaba del diezmo. Aquí han ido muy lejos al decir que como la gracia es mayor que la ley, los diezmos o los pagos en la era de la gracia deben ser mayores que la ley. Esto es distorsionar el concepto de la gracia y distorsionar los conceptos de Cristo. 43. El diezmo no es una contribución, era una obligación y un impuesto de la ley mosaica. 44. El diezmo realmente era un impuesto del templo a los judíos. 45. Si tanto se exige el diezmo de parte de los pastores a sus congregantes, ¿por qué entonces no se aplica el año de remisión de los mismos? Es decir, cada 7 años nadie estaba obligado a pagar sus diezmos. 46. Los discípulos de Cristo jamás obligaron ni enseñaron a nadie a diezmar, y ellos tampoco lo hicieron. 47. Los pecadores no deben diezmar. 48. Los santos de la iglesia no deben diezmar, es decir, ni niños, ni jóvenes, ni hombres,
ni mujeres, ni ancianos, nadie debe diezmar. 48. El diezmo no es un voto de pago a Dios. 49. El diezmo no es un pacto de seguridad económico para con Dios. 50. El diablo no se humilla con el pago de diezmos. Nada tiene que ver. 51. El diezmo es una carga muy pesada que pastores falsos y predicadores han puesto sobre la espalda de los congregantes. 52. El capítulo 5 del libro de Hechos de Ananías y Zafira, jamás se toca allí el asunto de los diezmos. 54. El cobro de los diezmos es un tráfico de la fe. 55. Si los diezmos de uso normal no se ordenan a los cristianos, es impensable que ahora se le quiera cobrar y exigir el diezmo de los diezmos. 56. No existe tal juicio del Señor por no diezmar. 57. Mentira es que si no entregas tus diezmos, te vendrá el devorador. 58. No existe tal guerra espiritual de atar y desatar en la bendición del diezmo. 59. Los predicadores del diezmo usan pistolas psicológicas para obligarte a entregar tus diezmos. 60. Quienes predican los diezmos, quiéranlo o no, están cometiendo un enorme fraude económico, porque quitando los argumentos fantasmas que han elaborado muy sutilmente, en el fondo se perpetra un enorme atraco de almas. 61. Los que predican los diezmos no hablan la verdad, porque ocultan el lado oscuro del diezmo. 62. El peligro de la prédica del diezmo es seguir profanando el altar sagrado, esquilando a las ovejas y pisoteando la Biblia. 63. El problema del sostenimiento de predicadores, líderes, pastores, ministros y profetas no se da en base a seguir exigiendo los diezmos, sino a pegarse a las normas del Nuevo Testamento claramente establecidas. ¿Cuáles son? Número 1, vivir de las ofrendas, que no es lo mismo que el diezmo. El diezmo es el estricto 10%. Las ofrendas es los que la gente da según la voluntad de su corazón. Número 2, trabajar para vuestro propio sustento. 64. La palabra de los diezmos está basada en un abuso de autoridad pastoral, en un feo control de los feligreses, así como el cobro de los mismos. 65. El abuso ministerial, entre otras pseudodoctrinas, basa sus argumentos del diezmo en terribles y despiadadas falsificaciones a la palabra de Dios. 66. La manipulación grosera en toda la historia sagrada se da con el único fin de legitimizar el cobro de unos diezmos que a la luz de la conciencia humana es un atropello a la dignidad de la misma. 67. Quienes predican los diezmos deberían hacer un verdadero análisis a su llamado pastoral o ministerial, si es que realmente ese llamado les vino de lo alto. 68. Es tiempo de hacer notar que necesitamos una profunda revisión del cobro de los diezmos, o de seguir estafando a la gente, así como sus pretensiones dentro de las iglesias cristianas.
69. La escasa y nula preparación de sinfín de pastores, maestros bíblicos y líderes religiosos hacen de una falsa interpretación bíblica una doctrina que no está postulada en la Biblia, como es el caso de los diezmos. 70. Está perfectamente demostrado que el cobro de los diezmos no es aplicable a las iglesias del Nuevo Testamento. 71. El diezmo es una fenomenología de la religión en desapego total a las escrituras del Nuevo Testamento. 72. La no aplicación y cobro de diezmos está demostrado de una manera multidisciplinaria, es decir, de una manera bíblica, teológica, hermenéutica, histórica, homilética y lógica. Todas ellas en conjunto han demostrado que pedir y exigir los diezmos es un verdadero fraude. 74. La prédica de los diezmos es una hipótesis barata, no basada en el Nuevo Testamento. 75. El compromiso de la verdad, de la justicia, es con Dios y con su palabra, y sin lugar a dudas con los pobres y los marginados de esta era. Por eso se debe predicar claramente y enseñar que el diezmo es un atraco moderno. 75. Los pastores modernos son demasiado cobardes dentro y fuera del púlpito para enfrentar e intentar solucionar una crisis de doctrina y con ello del diezmo, en la que cada uno tiene una labor más que importante. 76. El recoger los diezmos ha generado un torbellino a las infames deshonestidades y diversas que han ocasionado un escándalo de explotación inmensa. Reitero, se ha ocasionado un verdadero escándalo de explotación inmensa a los congregantes. 77. La herejía del cobro del diezmo ha postrado a la iglesia evangélica a los pies del dios Mamón. 78. El espectáculo de ministros, pastores y líderes religiosos que amasan inmensurables fortunas en el nombre de Cristo y usando la Biblia, así como la prédica del diezmos, es por demás trágico y desolador. 79. Pastores, ministros y líderes religiosos, autollamados apóstoles, autollamados profetas, autollamados predicadores, están dispuestos a difamar, a mentir, a engañar y profanar todos los textos bíblicos con el fin de seguir robando y trasquilando a través de la falsa enseñanza del diezmo. 80. Los autoproclamadores y autoproclamados ungidos del Señor luchan ferozmente por conquistar una audiencia cristiana por demás ignorante y ajena al texto bíblico, y han inventado toda una suerte de locuras con el único objetivo de enriquecerse a sí mismos. 81. Los pastores y ministros han cegado y sesgado hacia determinados pecados específicos. En esta nueva estructura de poder se fomenta y se protege actitudes pecaminosas que van más allá de flaquezas pastorales: la codicia, la avaricia, la corrupción, el encubrimiento, la complicidad, la falsa teología, la falsa doctrina,
La apostasía ha socavado de una forma muy lastimosa la iglesia cristiana. 82. La prédica de los diezmos ha evolucionado en la faceta de la teología de la prosperidad. Ya no basta el 10%. Ahora quieren ser millonarios y multimillonarios. Bienvenidos al reino de los cultos. 83. Los mercenarios de la fe braman gigantescas maldiciones a fin de atemorizarte para que entregues tu dinero. 84. El plan financiero de los diezmos es por demás caricaturesco, que obliga a plantearse la legitimidad del cobro de los mismos. 85. Es importante detener y frenar al sistema eclesiástico falso moderno que ha impregnado de engaño a toda una sociedad y un pueblo laico. El cobro de los diezmos es uno de los principales agentes que ha erosionado la fe cristiana. 86. No es posible ni tolerante ya más un silencio sepulcral y un silencio por demás escandaloso de institutos bíblicos, facultades de teología, seminarios, escuela dominical, pastores, ministros, obispos, sacerdotes, editoriales cristianas, radios, televisiones, periódicos, conciertos, retiros, congresos, iglesias, todo un sistema evangélico profesional apoyando la falsa doctrina del diezmo, la cual no está dictada en el Nuevo Testamento. Todo un sistema de corrupción, todo un sistema de engaño y fuentes de riqueza en contra de la Sagrada Escritura y en contra del mismísimo pueblo de Dios. 87. La Escritura es la prueba definitiva y sin ella no hay más que decir o agregar. Su contenido doctrinal está ya declarado en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento no contiene el cobro de diezmos. 88. Es necesario y urgente y de vital importancia crear videos apologéticos donde se luche contra la apostasía y la herejía. 89. La controversia de los diezmos no me quita la fe, la espiritualidad, la oración y la santidad. Al contrario, me obliga a doblar mis rodillas delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a fin de clamar por justicia, de clamar por misericordia, de clamar por verdad, y que de una o de otra manera Dios actúe siempre en favor de su palabra, a favor de su propio amor propio y a favor de la sangre derramada de Cristo Jesús en el Calvario. Ya no es posible seguir tolerando que estos traficantes de profecías, que estos traficantes de indulgencias, que estos traficantes de mentiras sigan pisoteando el texto bíblico. 90. Si los grandes reformadores no se inclinaron ante la tradición, tampoco yo me inclinaré ante las falsas doctrinas y ante la falsa predicación de los diezmos. Si un Lutero, si un Calvino, si un Zwingli se levantaron en contra de la Iglesia Católica Romana por su prostitución, yo también me levantaré en contra de estos falsos predicadores evangélicos por prostituir el evangelio. 91.
La tarea puesta de la iglesia es revisar y ajustar siempre el sistema doctrinal a la luz de todo tipo de desarrollo y herejías que pretendan usurpar al mismo texto. 92. Los manipuladores del diezmo aplican siempre la teología del sentimiento y a través del mismo te quieren manipular para que te sigan robando. 93. Dios es el único legislador moral y juez en todos los asuntos. No pueden seguir maldiciendo a la gente usando y profanando el nombre santo de Dios, solo porque no se quiere entregar el dinero. 94. Si alguien quiere seguir predicando y enseñando los diezmos, lo hará fuera de la escritura. Tendrá que recurrir a la mentira, al chantaje, a la imaginación, a la falsedad, a cuentos, a mitos, a fábulas, a paradojas, a hipótesis, a falsas tesis, a falsas teorías, a tendencias delirantes y a sus locuras más póstumas, porque ya hemos demostrado hasta ahorita que el Nuevo Testamento nunca exige categóricamente el cobro de los diezmos. 95. Quienes afirman que los pastores deben vivir de la prédica de los diezmos y ministrar a los congregantes con ese dinero, es vender el evangelio y usurpar una de las funciones que jamás les fue dada, es decir, la función de levita del Antiguo Testamento. 96. Maldecir a todo un pueblo cristiano por negarse a entregar y pagar unos diezmos es por demás una verdadera fe sin moral. 97. El nepotismo de sinfín de líderes cristianos ha hecho que se levanten teorías y doctrinas como la del diezmo, la cual hemos analizado por enésima vez, nunca fue predicada por ninguno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. 98. Quienes predican el diezmo, si son ignorantes de la Biblia por voluntad propia, están cometiendo un fraude piadoso. De ningún modo, nadie es inocente de proclamar herejías modernas. 99. El antiguo mercado de reliquias ha sido sustituido hábilmente por el moderno mercado de la teología de la prosperidad y de la falsa doctrina del cobro de los diezmos. 100. Existen pastores, líderes, sacerdotes que se entregan de lleno a una consagración sagrada de la estafa al momento de robarle al pobre y al marginado, sea en asuntos de diezmos o de cualquier otro tipo de cobros. 101. Comete el delito de soborno de fieles quienes exigen los diezmos y a la vez los enaltecen a posiciones de autoridad dentro de sus comercios religiosos. 102. Los predicadores de paradojas afirman que diezmar es un tesoro sagrado. Nada de esto dice la Biblia. 103. El saqueo de feligreses es tan bárbaro y tan vil que no se teme seguir predicando, enseñando desde los púlpitos que el no entregar tus diezmos es una verdadera maldición del eterno Dios. 104. Los escándalos por robar el dinero de diezmos y ofrendas por parte de pastores y líderes cristianos
ha llegado a un nivel de vergüenza. Por eso se exige pronto actuar. 105. Hay quienes tienen un verdadero furor pastoral al momento de exigir y reclamar unos diezmos a su gente que de ninguna manera les pertenece. 106. Los pastores perversos modernos hacen una larga lista de trucos baratos con el objetivo de robar y saquear el dinero. 107. Las iglesias cristianas protestantes modernas se han convertido en verdaderos Vaticanos pequeños, donde se predican aún más herejías que en la propia Iglesia Católica Romana. A fin de conseguir robarte tu dinero, los pastores modernos no dudan en inventarse las teorías y locuras más descabelladas que superan incluso las propias herejías de la Iglesia Católica Romana. ¿Hasta dónde ha llegado la Iglesia cristiana protestante a fin de seguir robándole a un pueblo? Ha superado las herejías de la Iglesia Católica Romana. 108. Las novelas milagrosas se dan más en cuanto a los relatos para trasquilar a los feligreses, y en ellos abundan el diezmo, el pacto, los decretos, las promesas y los votos. 109. Los vividores del diezmo han pretendido ser unos auténticos faquires cristianos. 110. La iglesia cristiana moderna se ha vuelto rica y en algunos casos millonaria por prédicas heréticas como la teología de la prosperidad y la del diezmo. 111. Hay pastores, líderes religiosos, papas, sacerdotes, curas, arzobispos, obispos, maestros bíblicos, que nunca han dudado de hacer de la iglesia y de la Biblia reales juegos de circo para mantener atrapada a toda una congregación ignorante en sus típicos juegos de robo y estafa. 112. La iglesia evangélica cristiana moderna ha llegado al extremo ridículo de afirmar que la prédica del diezmo se ha dado a través de cartas celestiales, aún por encima de la Biblia. 113. Sin lugar a dudas, el espíritu de Satán es quien motiva, alienta y promueve el robo económico dentro de las iglesias cristianas. No importa su metodología, ya sea desde promesas, votos, decretos, diezmos, ofrendas, pactos, sobres, firmas, tarjetas de firma, falsa fe, primicias, seminarios, colegios, institutos bíblicos, conciertos, retiros, G12, encuentros, ministerios, bonos, tarjetas de banco, cheques, dinero en efectivo y todo más, se usa como un verdadero arsenal religioso, como un verdadero arsenal militar teológico, o más bien disfrazado de teológico y de cristiano, cuyo objetivo simplemente es seguir alimentando un sistema corrupto basado en el poder y la riqueza. 114. Miles de pastores lanzan anatemas que no fallan en contra de quienes no diezman para conseguir asustar al pueblo. 115. El diezmo, más que una doctrina,
es una auténtica superstición religiosa moderna. 16. La prédica de diezmos se ha convertido en un verdadero negocio de inversión redonda. 117. Entre tiranos y secuaces religiosos han convenido en apoyar sistemáticamente la doctrina del diezmo, la cual no está en uso a la luz de los escritos novotestamentarios. 118. Estos estafadores han robado el dinero de los congregantes a precio de sangre, a precio de haber pisoteado y envilecido la sangre de Cristo Jesús. 119. El cobro de los diezmos se ha vuelto un real saqueo santo. 120. Los falsos predicadores del diezmo han intentado levantar murallas de avalanchas teológicas con el fin de avalar la estafa de los diezmos. 121. Quienes son predicadores del diezmo no hacen más que propagar doctrinas y falsedades diabólicas. 122. Los predicadores del diezmo llegan hasta el límite de ser unos auténticos bufones ministeriales, todo con el fin de seducir a un pueblo cristiano. Tenemos, como lo voy a demostrar posteriormente, el clásico ejemplo de este farsante de Marcos Witt, que se pone en sus enseñanzas a contar chistes y chistes y chistes. Y lo más grave es que la gente autollamada cristiana aplaude sus estupideces. De esa manera, contando chistes, denigra, rebaja y tuerce la palabra de Dios. Porque se piensa que la escritura es un chiste o una broma. Y a través de los mismos se pretende oscurecer el lado bíblico de la doctrina, que ha sido sustituido por sus delirantes conceptos propios que este señor tiene. 123. Las sagradas escrituras son ultrajadas sin el menor pudor por dinero. 124. Predicadores modernos pretenden vivir como verdaderos y auténticos sultanes religiosos. 125. El diezmo se ha convertido en un negocio espiritual muy lucrativo para quienes lo reciben. 126. Hay quienes afirman que los diezmos son testamentos eclesiásticos que hay que seguir cobrando. 127. Pastores modernos son protagonistas de éxito y riqueza. 128. Se intimida a la gente a entregar sus diezmos con la propia Biblia, y a la vez con la propia Biblia se justifica su saqueo. 129. El precio de la conciencia será eterno. Los que predican los diezmos no hacen más que burlarse de un principio eterno de la Escritura. 130. Los predicadores de diezmo son unos reales estafadores y timadores. 131. La prédica de los diezmos es una profanación bíblica, histórica y teológica. 132. El diezmo sujeto a herencias, vacaciones, préstamos, ingreso bruto, ingreso neto, donaciones, niños, jóvenes, seguro social, esposa, esposos, culto tras culto, fin de semana tras fin de semana. Es un verdadero negocio. Todo se ha involucrado en las arenas del pensamiento y de la práctica cristiana con el único fin de seguir sacando dinero. 133.
Existen pastores por demás abusivos que obligan a los cristianos a pagar diezmos atrasados. Es decir, si tú no has pagado tu diezmo puntualmente y si por alguna cosa te atrasaste 1, 2, 3 meses o más, hay pastores que obligan a sus congregantes a pagar esos diezmos atrasados, ya sea en dinero, ya sea en ropa o cualquier cosa que se les venga a la mente a fin de que tú cubras tu cuota mensual. ¡Qué verdadero escándalo! 134. El capítulo 10, versículo 1 y 2 del libro de los Hechos no habla de diezmos, sino de limosnas, que no es lo mismo. 135. El cobro de diezmos, vuelvo a reiterar por enésima vez, es una mentira, es un atraco, es un fraude, es una estafa, es un abuso de poder y una tiranía. 136. Quienes pagan diezmos tienen una mente capada, domada, castrada, nublada, muerta. No piensan ni razonen por sí mismos. Y esto por voluntad propia. Porque todos vosotros tenemos una Biblia y todos vosotros estamos obligados a escudriñar. Nadie será inocente en el día del juicio al pretender afirmar que no sabían que una u otra doctrina era falsa, porque la propia Biblia hablará por sí misma. Nadie es una víctima de los atracadores e impostores del diezmo. Todos son cómplices y encubridores, porque reitero, tenemos una Biblia y ella es la que nos dará luz y verdad al momento de pretender encontrar la verdad y la justicia. En aquel día, un servidor y todos vosotros que veis el presente video, estaremos rindiendo cuentas y la Biblia será nuestro primer testigo a la conciencia del hombre de lo que hicimos bien o hicimos mal. El mismo Jesús lo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a ellas son las que dan la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Que nadie se crea pues víctima, que nadie se crea pues inocente. El cobro de diezmos, el robo de los diezmos, la estafa de los diezmos se ha dado porque nosotros, los cristianos, el pueblo evangélico, hemos descuidado por tiempo inmemorial las sagradas escrituras. Si el pueblo de Dios hubiese atendido a las palabras del Señor, hace mucho tiempo atrás, que la apostasía moderna no hubiera sido tan grave. Es verdad que está escrito que en los últimos tiempos vendrá una gran apostasía, pero no por eso no es mi obligación leer la Biblia. No es por eso hacerme que no debo de escudriñar la Escritura. Por tanto, estos embaucadores han hecho de la mente del cristiano una mente domada, oscurecida y tonta. Todavía encuentro en mis videos que hemos editado anteriormente cómo la gente cristiana brama gigantescas maldiciones en contra de un servidor
por predicar la verdad. Y cómo defienden a estos verdaderos predicadores como verdaderos leones ritualistas. ¿Cómo se les defiende? Vuelvo a reiterar lo que dije en el video anterior. Así, estos falsos cristianos defendieran la Biblia. 138. Cuando se predica del diezmo, se predica intimidación, manipulación, opresión, miedo y temor. 138. Los predicadores del diezmo hacen víctimas a sus feligreses y se convierten en verdaderos depredadores profesionales del púlpito. 139. Enseñar los diezmos es un engaño, deshonestidad, impunidad, corrupción, encubrimiento, tráfico de influencias, terrorismo religioso, y se convierte, en conclusión, en el verdadero ídolo de la institución. 140. El diezmo nunca fue ejemplo de la iglesia primitiva. 141. El diezmo no es voluntario, es una obligación. No es metódico, ni tampoco es proporcional al ingreso. 142. No existe tal robo de diezmos, según Malaquías 3:10, a la luz del Nuevo Testamento. 143. El diezmo del Antiguo Testamento son solo sombras de la realidad presente. 144. El diezmo surgió en el año 587 como ley eclesiástica, es decir, 587 años después de la muerte de Cristo, nunca se cobraron diezmos. Reitero, después de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, durante 587 años nunca se cobraron los diezmos. Ahora, estos apóstatas modernos han querido resucitar el cobre de los mismos para sus intereses más mezquinos. Pero si no te quedó claro, te vuelvo a repetir. Durante 587 años después de la muerte y resurrección del Salvador, nunca se cobraron diezmos. 145. Abraham, el supuesto diezmador, diezmó solo una ocasión, solo una. Abraham nunca diezmó cada 8 días, ni cada quincena, ni cada mes, ni cada pago. Solo una vez en toda su vida. Y el diezmo era del botín de guerra. Para aquellos que justifican que Abraham diezmó y a través de ese falso argumento te exigen los diezmos, hay que decirles, muy bien, entonces, si malinterpretas cómo diezmó Abraham, entonces yo haré lo mismo. Te voy a diezmar una sola vez al año, tal como lo hizo Abraham. Y me voy a ir a una guerra. Ya pasó la guerra del Golfo Pérsico. Ahora está la guerra de Siria. Pues entonces ve a la guerra de Siria. Saca tu diezmo y de esa guerra ve y dáselo a tu pastor. ¿Verdad que suena ridículo? ¿Verdad que suena estrafalario? ¿Verdad que suena auténtica insensatez? De la misma manera, estos truculentos del diezmo te quieren hacer caer de que tú vengas y entregues tus diezmos porque Abraham diezmó antes de la ley. Y es verdad, Abraham diezmó antes de la ley. 400 años antes de la ley, Abraham diezmó. Ya vimos cómo diezmó. Diezmó una sola vez. Nunca se encuentra tal registro en la escritura que haya diezmado una segunda ocasión. Y te reitero, diezmó del botín de guerra. Y cuando no hay guerras en el mundo, ¿de dónde conseguimos los diezmos? ¿Sí te das cuenta? ¿Verdad que suena irónico? ¿Verdad que suena risorio? ¿Verdad que es un insulto a la mente
torcer los textos y acomodarlos de tal forma que te pretendan seducir para robarte tu dinero? ¿Verdad que ahora ya no vas a creer que como Abraham diezmó del botín de guerra, tú tendrás que ir a Siria a la guerra y traerte el dinero para que se lo des al falso pastor? Ah, qué ironía. 146. La bestia del Papa Inocencio III impone el diezmo con todo rigor a todo el mundo de la cristiandad. 147. Los predicadores del diezmo han convertido en una fábrica tenebrosa de fabricantes de paradojas todo el asunto de los dineros. 148. Predicar los diezmos es desplumar a los cristianos, robar a las ovejas, imitar burdas falsificaciones, predicar doctrinas perniciosas, popularizar falsas teologías y doctrinas bíblicas, usando un barniz pseudocristiano, propagando fantasiosos testimonios prodiezmistas. 149. Los engañadores del diezmo usan argumentos chapuceramente académicos y retóricos, fabrican imposturas, falsas interpretaciones de la Biblia, mienten bajo fuerte éxtasis religioso, tienen pretensiones mesiánicas, hacen inmensas ganancias a través del poder, invierten en proyectos gigantescos. Su lenguaje religioso y falaz atrae a multitud de ignorantes en la Biblia. Sus trucos los hacen verdaderos profesionales de la estafa. Son traficantes de profecías y timadores de las santas escrituras, y de igual modo proclaman grandes engaños eclesiásticos. 150. Enseñar el diezmo se ha convertido en un negocio editorial increíble. 151. Predicando el extraño mundo de los profetas de la prosperidad y del diezmo, han pisoteado lo más sagrado. 152. Se explota la necesidad de los creyentes y la necesidad espiritual acerca de Dios con la prédica de los diezmos. 153. Lucran y comercian con la fe y promueven enseñanzas pervertidas, torciendo las escrituras solo por dinero. Dinero y más dinero. 154. Blasfeman de todas las cosas más santas a fin de robarte tu dinero. 55. Hacen prácticas mundanas e impías solo para obtener riquezas y riquezas. 156. Los predicadores del diezmo realizan una mercadería religiosa y barata. 157. Santificando la avaricia en nombre de Dios y del diezmo. 158. Los pastores modernos son inmorales, corruptos y verdaderos anatemas. 159. Los diezmos son el nuevo evangelio de la avaricia. 160. A través del diezmo se han levantado creadores y propagadores de huecas sutilezas. 161. Introduciendo nuevas y viejas herejías, se desenfrenan en locas carreras por el éxtasis a través de todos los diezmos y ofrendas. 162. Los predicadores del diezmo hacen riquezas instantáneas por medio de la fe. 163. Los diezmos, ecos de una iglesia perturbadora y perturbada. Reitero, 163. Los diezmos son el resultado de una iglesia perturbadora y perturbada. 164. La crisis de la predicación ha llegado al nivel más bajo
de los diezmos. 165. La seducción espiritual del cristianismo en todos los ámbitos es en especial en los dineros. 166. Las estrategias para recoger diezmos son por demás espantosas y escandalosas. 167. Los motivos del diezmo solo benefician a los pastores. De ahí la urgencia y charlatanería para conseguir dinero, riqueza y poder. 168. Tinieblas, tinieblas y más tinieblas. Así oscurecen los textos bíblicos estos impostores para seguir llenando sus arcas de dinero. 169. Los diezmos que se usan hoy en día dan un asalto al fundamento de las escrituras. 170. Y cierro con esto. Jesús es superior al diezmo. Jesús es superior al templo. Jesús es superior a los sacrificios. Jesús es superior al culto. El mismo Jesús es superior a toda la nación de Israel. Jesús es superior a la iglesia cristiana evangélica. Jesús es superior a la iglesia católica. Jesús es superior a todo el sistema que ahora hemos inventado. Jesús, nos guste o no, sigue siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque en la práctica no lo reconozcamos.